decisión de buscar o no buscar de Dios, está en una decisión, pero hoy el Señor está invitando a la iglesia a que usted se deje usar, diga conmigo, como un vaso de honra para esta nueva generación. ¿Cuánto lo quieren hacer, iglesia? Y a su nombre, y a su nombre. El fuerte aplauso al Señor. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero ¿saben cuál es la tristeza a veces? Yo hablaba con el pastor Carlos, de que a veces hemos tratado, hay algo que falta en el ministerio y acepto para poder tomar el desafío. Le decía a Carlos, no podemos consolidar a una persona por más de un año. Va a ser imposible sostener a alguien consolidándolo por un año. Si cuando vamos a los anales bíblicos, el Señor Jesucristo, para poder entrenar a los apóstoles, solamente se tardó en el entrenamiento 3 años y medio y sacó apóstoles. Cuando el apóstol Pablo iba de un lugar al lugar, no quiero decir algo categóricamente conforme a los anales bíblicos, ahora los apóstoles se afincan en una casa. Ahora, es verdad. Cuando usted le hace epístola, usted va a ver que el apóstol Pablo constituía anciano y le tocaba ir a otra ciudad. ¿Cuánto lo creen? Disculpe que yo sea más bíblico que mucho. Ahora se enseña de que un hombre se agarre de las 4 paredes para que nadie pueda subir al podio de gloria y ministre. En antes no era así. En antes, cuando el apóstol Pablo estaba listo, el Espíritu Santo lo llamaba y decía, Pablo, es el momento de entrar a otra ciudad. Y él hacía caso y obedecía. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Eso sucedía, hermano. Entonces yo hablaba con Carlos, imagínate sostener a alguien por un año, cuando de pronto te dice, ya no quiero ir a la iglesia, yo tengo problemas, la verdad estoy demasiado débil, pero son personas de 3, 4, 5 años en el ministerio y tal vez tienen familia, tienen hijos, peor todavía, los hijos están en adolescencia, en la etapa más peligrosa, cuando de pronto el varón dice, mamá, yo no quiero ir a la iglesia, yo me quiero quedar viendo Netflix, quiero ver televisión, pero por ahí si hay una pornografía, yo voy a entrar por la pornografía, porque en el colegio me han enseñado la libertad sexual. La chica dice, mamá, yo no quiero realmente que mis 15 años se celebre en el ministerio, yo quiero un baile, yo quiero que todos tomen. Nadie está viendo lo que está sucediendo con la otra generación. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa al ministerio? ¿Qué nos sucede? Si yo pregunto a los demás, oye, ya hay una pregunta, dime sinceramente, ¿hay palabra todavía en Esmirna? ¿O la palabra ya escaseó? ¿Ya no hay revelación? Una gran parte, apóstol, todavía hay palabra, hay revelación, hay códigos que se revelan, hay doctrina, hay trance bíblico. Entonces yo digo, ¿y por qué no caminar por medio de esa palabra? ¿Por qué no embarcarse en lo profético cuando de pronto Dios te llama en una palabra y tú la tomas? Porque esa palabra es la que te da vida y te da futuro presente para tu familia y para tus hijos, iglesia. Diga una palabra. Dígale que no falte una palabra. Porque cuando la palabra falta en una iglesia, viene la religión y viene el problema. Se tiene que hablar de terremoto, se tiene que hablar de otra cosa, porque no hay sentido bíblico fundamental que pueda generar cambios. Pero nadie habló de Dios. Dile a tu vecino, nadie habló de Dios. Cuando la persona, cuando el creyente no está comprometido en lo que respecta los milagros creativos, el Dios que te quiere usar, vamos a callar y no vamos a permitir que Dios entre a la escena como el responsable de una gloria manifestada
en nosotros como familia, como ministerio, y vamos a honrar a otras personas, médicos, esforzados, inteligencia emocional, pero menos vamos a honrar a Dios. Y eso no solamente le puede pasar a mi hermana, le puede pasar a muchos de nosotros en este lugar. Pastor, pero ¿qué sucede? Profundice más este asunto. Hoy yo voy a hablar del tema de Daniel. Diga Daniel. Daniel en el hebreo significa Dios es mi justicia. ¿Cuánto quiere que esto sea tu justicia? Daniel viene de Dan, que significa justo, padre justo. Y este hombre, escuchen bien, Daniel, a la edad de la adolescencia, escuchen los adolescentes y escuchen los jóvenes, a la edad de la adolescencia, Daniel fue desplazado de su ciudad, de su país, de su cultura, hacia la nación más poderosa de la tierra, hacia Babilonia la Grande, donde le iban a entrenar, le iban a enseñar lenguas para que este hombre pueda ser un consejero del rey. Daniel era un adolescente. Mire usted, pero algo que hizo Daniel se consideraba, diga, un vaso de Dios, diga, vaso de Dios. Yo quiero otra vez volver a esto. ¿Cuántos quieren ser vasos de honra? Vamos, ¿cuántos quieren ser un vaso de honra? Pastor, sí, el diablo hizo un vaso de deshonra, de concupiscencia, de carnalidad, unos momentos malos, yo lo acepto, es verdad, pero ¿cuántos creen que Dios puede dar una nueva temporada para que tú te puedas convertir en un vaso que sea de honra para la gloria de su nombre, para que tú veas la bendición en tu gente y a su nombre? Eso le pasó a Daniel. También conversó con el rey y le dijo, mire, pasa algo, sucede que yo no puedo contaminarme con estos alimentos. Estamos hablando de un pacto antiguo, porque esto iba a contaminar mi parte espiritual, física. Y dijeron, sí, pero hay un problema, que si el rey que ve más pálido va a tener problema conmigo, me va a hacer problema. No, tranquilo, dijo Daniel y su gente. Daniel, escucha bien, desde que llegó se disciplinó en Babilonia. Esto que produjo en él, diga conmigo, que un espíritu superior, diga, un espíritu superior estaba sobre él y a su nombre. Un espíritu superior estaba sobre Daniel, iglesia. ¿Y de qué estamos hablando? De que el Señor Padre trataba a Daniel, porque Daniel tenía algo en común. Diga, Daniel oraba en todo tiempo y a su nombre. ¿Cuántos quieren orar en todo tiempo? Vamos, ¿cuántos quieren orar en todo tiempo? Mira, yo sé que en la angustia todos vamos a orar. Yo lo he hecho. Y está bien, lo he hecho. Orar, Dios, me ayuda, me espalda. Pero ¿cuántos quieren orar en todo tiempo? Diga, en todo tiempo. Y yo les pido de corazón, mire, ¿sabe por qué tenemos que orar en todo tiempo? Porque al nosotros orar en todo tiempo, entramos en una comunicación con Dios, y por ende vamos a entender ciertas cosas que cuando estamos más en la carne, va a ser imposible que la entendamos o que discernimos, porque necesitamos estar más en el Espíritu y a su nombre. ¿A cuántos han visto, han escuchado de que a expositores, y me ha pasado a mí también, a expositores se han ido del perfil profético y apostólico y han terminado en la carne predicando, y la gente se ha preguntado, ¿por qué habló tal cosa? Y alguien diría, Dios está con él. Sí, pero no habló en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque sea quien sea, por razones, diga, dejó de orar. Es más, hay que orar a Dios para decir, Señor, produce el banquete para poder hablarle a tu pueblo, para poder alimentar yo mismo como expositor, para que no salgan las cosas humanas que yo tengo, sino que puedan salir las
sustancia que está dentro del vaso. Diga, vaso de honra. Cuando hablamos de vaso de honra, es que hay algo dentro de ese vaso, diga, que tiene vida eterna y a su nombre, que edifica, que traza, que levanta, que se llama poder de Dios. Es lo que usted le va a dar a la persona, porque usted solamente es el vaso. Diga, soy el vaso, pero soy usado por el Señor y a su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Aleluya. Y esto es muy necesario. Diga conmigo la oración. Que cada persona esté orando en todo tiempo, al menos, aunque no sé la palabra al menos, pero bueno, que los que están ministrando cualquier programa eclesiástico necesitan estar, escúchenme, coordinado con Dios, porque cuando usted está coordinado con el Señor le va a advertir algo que usted va a hacer mal y que va a causar daño colateral sobre los demás por la opción que usted está cometiendo. ¿Por qué Daniel estaba en Babilonia? Para los babilonios, Daniel era un prisionero político, una persona que venía de otra nación, pero para Dios, Daniel era la persona que iba a bendecir esa gran nación, porque por medio de Daniel, aquellos reyes de Babilonia iban a conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra. Mira a qué nivel estamos llegando. Diga, gobernabilidad. Diga, la gobernabilidad produce paz en el ministerio, en la nación, en el hogar también. Cuando hay gobernabilidad por medio del Espíritu Santo. ¿Cuánto quieren hacer esto? ¿O usted quiere el día sábado, sea que vino a la celebración o no vino, usted quiere el día sábado quedarse hasta las 3 de la mañana y el día domingo categóricamente dice, la verdad, no voy a ir al ministerio, no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar dormido? Es más, los domingos no cuenten conmigo. Mira, hay muchos jóvenes, la mayoría que no están aquí, nunca aparecieron los domingos. No. Porque los domingos tienen sueño, se quedan hasta las 10 de la mañana y se aparecen a los vecinos. Porque los vecinos tienen el domingo en una manera psicológica de obrero, no está mal, como descanso. Pero la iglesia no tiene ese ámbito, porque los domingos es el momento en el cual tú puedes traer personas de más distancia, de más lejos, invitar a alguien que tal vez toda la semana está trabajando, el domingo de pronto tiene algo de libertad, entonces tú puedes atraer a esa persona para que escuche palabra los días domingos. Lo que están ministrando los jóvenes, si usted no ora a Dios, y no me siguen, con todo respeto, con todo respeto, yo sé que a veces se enojan conmigo, bueno, no todo lo que usted ve en el internet es bueno. ¿Sabe el ridículo que hace la iglesia por tratar de dar diversión a la gente y cuando no están en el espíritu y quieren que tú copies tu programa? El líder tiene que orar. Hasta la forma de movimiento que dan las niñas en la danza. El líder tiene que orar hasta la alabanza que va a posicionar para cantarle al Padre y a su nombre. Esa era la conexión que tenía Daniel. Tal vez te has preguntado, pastor, ¿yo cómo hago para poder transformar mi vida, cambiar esto? Entonces se están dando los ámbitos. Daniel, ¿qué hacía? Se dejaba usar por Dios. Diga, dejarme usar por Dios. Diga,
¿qué quieres que hable? ¿Cómo quieres que haga las cosas? Mire, esto es práctico, no ha pasado a todo. Cuando alguien está en desobediencia, usted no va a orar. A no ser después que viene golpeado para pedir perdón, que somos enfermos, eso va a suceder. Pero que alguien que esté en desobediencia no va a orar. Porque la desobediencia es no hablar con el Padre y a su nombre. Cuando usted quiere hacer algo bueno, algo bien, usted va a orar. ¿Sabe por qué? Porque le va a pedir a Dios: Señor, dame sabiduría. Dime cómo tengo que conducirme en el trabajo. Ayúdame a dar un buen testimonio, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de vestir. ¿Cómo yo lo tengo que hacer, mi Señor? Y a su nombre. ¿Cómo lo hago con el esposo, con mi esposa? ¿Cómo lo hago con el matrimonio que ya tengo? Con el hijo que va a venir. ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Cómo voy a hacer con él? Señor, ayúdame. Dame sabiduría, dame conocimiento. Daniel, escucha. Daniel estaba cómodo en Israel. Se leía la Torá, la ley. La cultura del reino estaba sobre él y sobre todo su pueblo. Pero cuando fue llevado cautivo a Babilonia, diga cautivo a Babilonia, él entró, digamos, a otra cultura, donde había hechicero, brujería, adivinos, competencia. A Daniel lo metieron con los sátrapas, los grupos de personas que le servían al rey en consejería, y los sátrapas no lo querían a Daniel, porque veían en Daniel que él tenía un espíritu superior. Él podía hablar con Dios. ¿Cuántos hablan con Dios? Dios le hablaba a Daniel. ¿Cuántos saben que Dios te habla a ti? Pero a veces nos hacemos los sordos. Dios le hablaba a Daniel, no a los sátrapas. Y a un propósito por el cual Daniel estaba en Babilonia. ¿Sabes, iglesia, que hay un propósito sobre ti en tu hogar, en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en tu territorio, que Dios tiene preparado para tu persona? ¿Sabes que hay un propósito? Pero sucede que necesitamos nosotros aprender. Diga, aprender. ¿Cuánto quieren aprender? Diga, ¿cuánto quieren aprender a dejarse usar por Dios? El predicador le va a decir a alguien: yo siento un número de cédula. ¿Y sabe qué hace la gente? Cuando tú estás picado, sí, tú estás enojado con el tan famoso, puede ser, como cualquiera tomar. La gente grita, salta, se pone de cabeza, llora. Porque alguien le descubrió el número de cédula a esta niña. Entonces la pregunta es yo, con todo respeto, hermana, con humildad, revelándole el número de cédula a una persona, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dime tú, Jorge. ¿Qué pasa, iglesia, si te revelan tu número de cédula, amado? Si te dicen cuánto billete tienes en tu banco, ¿qué sucede? A muchos será porque va a darle frente al predicador. Daniel no tenía ese problema. Daniel no quería agradar a la población, sino que Daniel, cuando Dios le hablaba asuntos gubernamentales que iban a cambiar la historia a ciertas personas. Que el Señor le diga a esta niña: así dice el Señor, te vas a educar, vas a llegar a la universidad, no te vas a olvidar de Dios, porque Dios te tiene un esposo en el extranjero entre la edad de 24 a 27 años, y le vas a servir a Dios en lo profético. Prepárate desde ahora, porque Dios te va a usar. ¿Cuánto creen que la desafió o no la desafió? Y a su nombre. Que si ella va a una discoteca no va a verse la palabra profética, o sí. Que si ella va a hacer cosas malas en rebeldía, ¿va a pasar o no va a pasar? La iglesia no necesita que alguien te revele el número de cédula, porque te lo puede revelar, pero el problema es que no hay un cambio en la revelación de tu número de cédula. Lo que nosotros necesitamos es una
el Señor, no me abandones, no te vayas de mí,